Profesor, listo. ¿Estamos listos? Perfecto. Bueno, muy bien, si estamos transmitiendo ya en vivo. Estimados amigos y colegas de la red LAFMAT, bienvenidos una vez más a los encuentros de los sábados, estos seminarios que tenemos en el contexto de esta red latinoamericana de la física y la ciencia de los materiales y la materia condensada. El propósito de esta red es invitar a distinguidos investigadores que trabajan en el área de la física de materiales y materia condensada, para que los colegas latinoamericanos puedan compartir sus contribuciones científicas y también para establecer conexiones, colaboraciones entre colegas que están en, bueno, puntos distantes del planeta. Tenemos un montón de gente conectada. Vamos a seguir con la modalidad de los seminarios. Primero tenemos la charla del panel de hoy, que está a cargo del doctor Armando Aligia. Y después vamos a invitar a los panelistas que están conectados desde las distintas universidades a que realicen preguntas. Bueno, es un placer para mí introducir a Armando. Armando es, además de todo, un amigo. Él se define a sí mismo como un físico teórico en el área de sistemas altamente correlacionados. Yo podría decir que es un menibodista. Obtuvo su título de licenciado y doctor en física en el Instituto Balseiro, así que es un investigador de la casa, de acá de Bariloche. Entre el 85 y el 87 hizo un postdoc en la Universidad Libre de Berlín, una época supongo muy excitante para estar en Berlín, con una beca de la Fundación von Humboldt, así que también es Humboldtiano para si alguno de ustedes quiere contactarse desde ese lugar. Y desde ese momento continúa trabajando en Bariloche en sistemas altamente correlacionados, como en óxidos de metales de transición, sistemas magnéticos y sistemas topológicos. Bueno, Armando no menciona en su mini biografía que tiene un montón de publicaciones, contribuciones científicas muy destacadas a lo largo del tiempo. Y bueno, todo eso espero que después puedan ustedes acercarse a él y charlar. En todo caso, bueno, hoy nos va a contar sobre la transición topológica hacia un líquido de Fermi non-Landau. Estamos muy excitados de saber qué significa eso. Así que bueno, sin más preámbulo, invitamos a Armando a que comience su palestra. Muchas gracias. Gracias a todos por la atención y a todas, por la posibilidad a los organizadores por la posibilidad de esta charla. Básicamente se trata de una nueva fase o algo nuevo raro del modelo de Kondo. El modelo de Kondo es un paradigma en materia condensada que ha sido muy estudiado y tiene varias propiedades. Ya le voy a contar un poco de qué se trata. Y lo que encontramos es una transición de fase topológica, también le voy a contar de qué se trata, en un modelo para el spin 1. Usualmente el modelo de Kondo de un spin 1 medio y tiene una sola banda. Este tiene un spin 1 y tiene dos bandas. En ese sentido no es muy diferente al otro, pero la anisotropía, una anisotropía de eje fácil, introduce ciertas cosas raras que les voy a contar, ¿no? Entonces ahí está más o menos lo que voy a contar de la charla. Está relacionada también esta transición con la transición de Mott, que les voy a contar muy brevemente. Y más importante quizás es que hay varios experimentos, en particular los que tienen que ver con la talocianina de hierro sobre oro, que no tenían una explicación razonable hasta nuestra teoría. O sea, algunos experimentos aparecieron antes y se trataron de interpretar de una forma que después se vio que es incorrecta, que también voy a explicar. Y después hay otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, la níquel-oceno sobre cobre 100, también átomos de hierro en un sistema de Moiré, que salió el experimento en física Riuletta y nosotros lo pudimos explicar, y otros experimentos que también tienen que ver con este fenómeno, pero que no, en general se buscaban explicaciones alternativas, porque no se conocía estas cosas raras que les voy a contar. Bueno, esto es una breve explicación del modelo de Kondo, partiendo desde cero. Imagínense que tienen un átomo de cerio en el vacío, ¿no? Entonces uno hace un experimento de fotoemisión, le saca ese electrón y va a haber un pico en la energía del electrón F, epsilon F.
Si uno añade un electrón, va a haber otro pico en corrido en la repulsión coulombiana U, porque los dos electrones se ven, tienen una repulsión, entonces al añadir un electrón hay que pagar esa repulsión, ¿no? Entonces uno tiene dos piquitos acá. Y si uno mide la susceptibilidad, como muchos de ustedes saben, el cerio tiene un J total 5 medios, entonces es magnético y presenta una ley de Curie. Eso no es sorprendente. Lo que sucede, ¿qué pasa si uno mete ahora este átomo de cerio en un metal? Lo que uno espera es que se ensanche los dos picos, ¿no? Porque el electrón localizado puede saltar a la banda de conducción o venir de la banda de conducción y ocupar este estado. Entonces, efectivamente, hay un ensanchamiento de los dos picos en EF y F más U, o epsilon F y epsilon F más U, pero también en el nivel de Fermi aparece un pico. Esto es extraño en principio y se debe a lo que es el efecto Kondo en sí. ¿Qué es el efecto Kondo? Se apantalla ese spin localizado del cerio formando un spin total igual a cero, ¿no? Se forma un singlete. O sea, los electrones de conducción con el spin localizado, este rojo acá, forman un singlete, entonces la susceptibilidad magnética se satura. Y esto sucede en una escala de energía típica que es la temperatura de Kondo, ¿no? Tiene que ver también con el ancho de este pico, que después vamos a ver, porque lo que se ve con experimentos de STM, de Scanning Tunneling Microscope, es este pico esencialmente, y el ancho tiene que ver con esta escala de energía. O sea, cuanto más chica la hibridización, o sea, el salto del electrón localizado al metal, más chica la temperatura de Kondo. Bien. Esto es lo que se ve en la densidad de estados de los electrones localizados. Ahora, los electrones de conducción tienen una depresión, o sea, mientras que los electrones localizados de la impureza magnética tienen un pico, los electrones de conducción tienen un valle o una depresión. Entonces, dependiendo de la punta del STM, si está viendo los electrones localizados, en ese caso se ve un pico, y si está viendo los electrones de conducción, que son los del metal, entonces se ve una depresión. Entonces, básicamente vamos a discutir qué es lo que se ve en este caso, en caso del spin 1 en nuestro modelo, ¿no? Ahí. Fui para otro lado. ¿Qué pasa en general con el Kondo, con el efecto Kondo, si uno tiene un spin mayor que un medio, ¿no? Entonces hay varias posibilidades. Uno es que el número de bandas es lo mismo que dos veces el spin. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un spin 1 con dos canales, entonces sigue siendo totalmente apantallado. Y es lo que les conté hasta ahora. Tiene un pico en la densidad de estado localizados y una depresión en los de conducción. Otra posibilidad es que haya pocos canales de conducción, o sea que dos veces el spin sea más grande que el número de canales. Entonces lo que pasa ahí es que el estado fundamental es la diferencia, sale de esta diferencia y tiene un estado fundamental magnético, no se apantalla totalmente el spin, ¿no? Entonces eso se porta parecido a lo anterior, salvo que hay es un líquido de Fermi singular, o sea, la self-energy, la parte imaginaria tiende a cero, pero de una forma singular, o sea, con una dependencia funcional extraña. Y otro caso es cuando es sobreapantallado, o sea, hay más canales que dos veces el spin. Entonces, ahí es donde pasan las cosas más raras, porque esto tiene un estado fundamental que es un no líquido de Fermi, el coeficiente lineal del calor específico diverge, y la entropía a temperatura cero es fraccionaria, o sea, no corresponde ni a un estado triplete ni a un singlete, o sea, o a dos estados, ¿no? Por ejemplo, es en el modelo de Kondo de dos canales y un spin un medio,
la entropía del estado fundamental es un medio logaritmo neperiano de 2, o sea, no hay ni un estado ni dos, está en la mitad, ¿no? Entonces eso es bastante extraño y algunas características de nuestro modelo se parecen a eso. Bueno, es una introducción general al Kondo. Uy, perdón, se me sale. Y lo que nosotros estudiamos primero es un modelo teórico, no se ha hecho experimentalmente, donde teníamos una impureza de níquel en una cadena de oro. O sea, hay experimentos que uno estira una cadenita de oro y se forma una cadena unidimensional. Y bueno, acá está dopada con oxígeno para correr el nivel de Fermi. Pero la física es básicamente que el níquel tiene dos huecos, o sea, es un níquel de 8, que tiene la misma simetría. Son degenerados en simetría, el XZ y el IZ. Entonces, ocupar uno o el otro tiene la misma simetría. Y entre los dos se forma un spin 1 por la regla de Hund. Y además hay una anisotropía que divide la componente de spin 0 del spin 1 de las otras dos, ¿no? Esta anisotropía D. Y lo que encontramos, que fue una sorpresa para nosotros en aquel momento, es que si uno supera cierta anisotropía crítica de sub C, entonces pasan cosas raras y el sistema es un líquido de Fermi que lo llamamos non-Landau, porque no se conecta diabáticamente con un interactuante. O sea, Landau decía que si uno le aumenta las interacciones en un líquido de Fermi, uno va pasando adiabáticamente de un sistema a otro, pero siempre tiene cuasi partículas bien definidas ahí. Acá pasa algo raro en la transición. Y lo raro, perdón, otra vez. Lo raro es esto. O sea, en principio, la densidad espectral, si el D es 0, es un pico como les mostré anteriormente. O sea, nada extraño. Cuando uno va aumentando la anisotropía, se forma esto de que uno tiene un pico muy angostito, cerca de la anisotropía crítica, uno tiene un pico muy angostito montado sobre un pico más ancho. Pero siempre el valor acá está normalizado a un valor que estaba determinado por ciertos teoremas, ¿no? Ahora, esos teoremas se rompen cuando la anisotropía es mayor que la anisotropía crítica, que son las líneas rojas acá, y uno pasa de tener un piquito muy angosto a una depresión muy angosta, montada sobre un pico más ancho. Este pico ancho es muy parecido a lo que al líquido de Fermi, al modelo de Kondo sobreapantallado, al two-channel Kondo model, que es un no líquido de Fermi, ¿no? O sea, esta raya de aquí correspondería al valor de la densidad espectral para el no líquido de Fermi. Y lo que pasa, que después lo voy a anticipar, es que saltó una cierta integral de Luttinger de 0 a pi sobre 2 en ese punto, ¿no? Cosa que antes se creía que siempre tenía que ser 0 esto. O sea, el teorema que te dice que esta densidad espectral vale 1 normalizada aquí, parte de que esta integral es 0. Y ese es el problema, que nosotros no sabíamos qué pasaba. Esta fue una sorpresa hasta que estudiamos en profundidad el asunto. Entonces, perdón, básicamente, si uno le pone temperatura, lo que es la transición a la temperatura, a la anisotropía crítica, que es cercana a 2,5 veces la temperatura de Kondo, para anisotropías menores uno tiene un líquido de Fermi usual, para anisotropías mayores está este líquido de Fermi non-Landau, y si uno aumenta la temperatura, hay un régimen intermedio que se parece a el Kondo de 2 canales, y es un non-Fermi liquid en esta zona, ¿no? Bien, eso es la teoría en este caso. Ahora, ¿por qué se produce esta? Esto es un par de transparencias medio técnicas. ¿Por qué hay una transición de fase topológica y qué pasa con la integral de Luttinger y esas cosas? Digamos, haciendo cuentitas no son muy complicadas, pero le doy los resultados. La densidad espectral, que usualmente va a depender del canal, pero acá los dos canales son degenerados, o sea, el XY y el IZ es lo mismo, y el spin up y down son degenerados en el campo magnético, o sea que uno puede olvidarse de esto. La densidad espectral es básicamente proporcional al seno al cuadrado de un corrimiento de fase. Ese corrimiento de fase, a su vez, también haciendo cuenta relativamente simple, es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi r, que es 1 sobre 2 pi r por 2 pi
es proporcional al, a la ocupación para ese canal y ese spin, multiplicado por pi, y esta integral de Luttinger. Lo que demostró Luttinger y Ward es que si uno hace perturbaciones, esta integral es cero. Esta integral es esta cosa que está acá, la parte imaginaria de la función de Green de la impureza, multiplicada por la derivada de la autoenergía respecto de la frecuencia. Lo que mostraron ellos es que si uno hace perturbaciones y suma todos los órdenes, eso es cero. La cuestión es que las perturbaciones sean válidas, ¿no? Ahora, más recientemente, en el 2017, ya salieron algunos trabajos cuestionando en particular el de Seki Yunoki y el grupo de Hewson, que hizo grupo de normalización en un sistema de impureza, también encontraron que esa integral de Luttinger no es cero. En particular, Seki y Yunoki lo que mostraron es que, digamos, haciendo cuentas relativamente sencillas, que tiene que ver con si hay polos o no en la relación entre el determinante de la función de Green sin interacción y el determinante de la función de Green con interacción. Entonces, si hay un polo ahí, uno tiene efectivamente, puede tener una integral de Luttinger distinta de cero, y es lo que pasa en nuestro caso. Bueno, disculpen la cuestión técnica esta. Esto es, lo voy a mencionar por arriba. Uno puede estudiar la transición de Mott en el Hubbard usual, usando lo que se llama Dynamic Mean Field Theory, teoría de campo medio dinámico, y grupo de normalización numérico, que es la técnica que estamos usando nosotros, ¿no? El grupo de normalización numérico. Y ahí se ve también que pasa algo de esto, o sea, la self-energy, que tiene dos piquitos, que cuando uno se aproxima a la transición metal aislante, se hace uno solo y diverge la self-energy en el nivel de Fermi, y eso hace que haya un cero de la función de Green, y el cero de la función de Green hace que haya un polo en el cociente que estudiaron Seki y Yunoki, y eso produce la transición metal aislante. O sea que en este caso también hay una transición topológica en lo que sería el modelo de Hubbard en dimensión infinita, en realidad, para que el DMFT es válido en dimensión infinita, pero es interesante que las dos cosas están relacionadas. Bueno, y ahora sí, vamos a los experimentos. Y los que les voy a contar primero tienen que ver con este bicho que está acá, que es la phthalocianina de hierro. Lo importante es que hay un átomo de hierro acá en el medio, que la molécula es cuadrada, o sea que tiene un grupo puntual C4b, y la estructura electrónica que se ha estudiado es lo que está aquí. O sea, básicamente hay dos orbitales que están parcialmente ocupados. Uno es el x cuadrado menos el z cuadrado, 3z cuadrado menos r cuadrado, o simplemente el z cuadrado, que tiene esta simetría, ¿no? Es perpendicular a la superficie, ¿no? Porque esto está apoyado sobre el oro 1,1. Y después hay otro orbital que en realidad es una mezcla del XZ y el IZ, y que debido a la interacción spin-órbita solamente sobreviven los que son del tipo A, o sea, una mezcla con L igual a 1 y spin 1 medio, o L igual a menos 1 y spin menos 1 medio, ¿no? Porque esto para justificar que sean dos canales, ¿no? Siempre hablamos de dos bandas, este también es un modelo de dos bandas, pero no son equivalentes en este caso. O sea, un canal es el Z cuadrado y el otro es una combinación particular del XZ y el IZ. Eso es la estructura electrónica. Bueno, ¿y qué se ve? Antes de nuestros resultados, habían visto esto. O sea, con STM ven, básicamente, esto es una ampliación de la derecha, aunque no, de lo de la izquierda, aunque no parezca. Uno tiene una depresión angostita, un valle angostito montado sobre un pico ancho. Si vemos a nuestra teoría,
esto es muy parecido a la parte roja, digamos, un D ligeramente superior al D crítico, donde tiene una depresión angostita montado sobre un pico más ancho. Esto es muy parecido a esto. Sin embargo, los autores lo interpretaron de otra manera. Dijeron, hay un modelo de Kondo de dos canales. O sea, el 3z cuadrado es el canal más, que se hibridiza más, que es razonable porque la orbital apunta hacia la superficie. Y el otro canal, o los otros dos canales, el XZ y el IZ, me forman la depresión. Lo que es medio raro acá es que tendría que ver la punta, los estados de conducción del XZ y Z para tener una depresión y los estados localizados del Z cuadrado para tener un pico. Pero bueno, en principio es una explicación razonable. Ahora, los mismos autores hicieron un experimento para diferenciar esto de otra cosa, porque lo que hicieron es levantar la molécula, de alguna forma, de la superficie del oro. Entonces, si uno levanta esto, con la explicación de ello, lo que tiene que pasar es que los dos picos se angostan, porque como les decía, la temperatura de Kondo tiene que ver con la magnitud de la hibridización, del salto, de la posibilidad de salto entre el estado localizado y el de conducción. Si uno levanta la molécula, eso disminuye y se tiene que angostar. En cambio, en nuestra interpretación, el pico sigue siendo igual, pero se ensancha la depresión, porque si uno debilita el efecto Kondo es como aumentar la anisotropía, ¿no? Entonces, ellos hicieron el experimento y lo que se ve, o sea, acercan la punta del STM, la molécula se levanta, se debilita el efecto Kondo y lo que se ve es que se ensancha. O sea, eso está de acuerdo con lo que, con nuestra teoría y no con lo que habían previsto ellos, ¿no? Este es un experimento más reciente de hace unos 9 años. Y efectivamente, digamos, usando el grupo de normalización numérica en colaboración con CITCO de Eslovenia, Blesio y Manuel de Rosario, mostramos que efectivamente uno puede explicar los experimentos que se ve simplemente diciendo que la temperatura de Kondo se multiplica o que el acoplamiento de Kondo se multiplica por un factor F, se va reduciendo por ese factor F, ¿no? Entonces, eligiendo adecuadamente ese factor, uno puede explicar los experimentos. Pero bueno, hay otros experimentos que se hicieron, otro grupo, que puso por un lado temperatura, y también podemos explicar que a medida que la temperatura aumenta, esa depresión va desapareciendo. Eso por ahí no es sorprendente, ¿no? La temperatura relacionada con el ancho que se va. Lo que es más sorprendente es qué es lo que pasa con campo magnético, y eso no hay una explicación alternativa convincente. Lo que pasa en este caso es que lo que se ve en el experimento es que la depresión se va convirtiendo paulatinamente en un pico. Y también eso es lo que observamos en la teoría. Esto es más difícil de explicar, pero es como que uno está haciendo un pasaje adiabático desde el sistema non-Landau al Landau, ¿no? En vez de tener una transición abrupta al romper las simetrías con campo magnético y ser también los orbitales distintos, o sea, uno tiene 4 estados que son completamente distintos, spin up y canal A, spin down y canal A, o spin up canal B y spin down canal B, son todos diferentes, entonces eso hace de que haya sutilezas en la teoría que permitan explicar esto. Bien. Otro experimento es este de la talocianina de manganeso. Acá, bueno, con los colores es difícil de interpretar, pero también de nuevo lo que se ve es que al aumentar el campo magnético, lo que era una depresión en el nivel de Fermi, que es lo que está aquí, se transforma en un pico a cerca de 4 Tesla y después ese pico se parte. Esto se parte, digamos, cuando el campo magnético es muy alto, ya es como si fuera un Kondo usual,
y normalmente uno sabe que el pico de Kondo se parte en dos cuando uno le pone un campo magnético alto. O sea, esto, digamos, es parecido a lo que sucede antes, pero este manganeso es un spin 3 medio, entonces todavía habría que justificar qué es lo que puede pasar aquí, pero una explicación posible es que uno de los canales se apantalla primero y después tenemos el mismo modelo de dos canales con un spin 1, ¿no? Bien. Otro experimento es el del niqueloceno sobre cobre. El niqueloceno es esta molécula. Esto es más parecido al modelo original que teníamos nosotros, porque los orbitales relevantes son el XZ y el YZ. Y lo que ven experimentalmente es ya algo un poco más raro. En 2/3 de los experimentos tienen una depresión y al aumentar, digamos, al presionar la punta sobre la molécula, entonces hay mayor hibridización, pasan al efecto Kondo, pero en lugar de pasar de tener un pico muy angosto, una depresión muy angostita, a un pico muy angostito, pasa una transición como si fuera de primer orden, o sea, de la situación de tener un valle pasa a la situación de tener un pico sin una situación intermedia. Y en 1/3 de los casos hay algo que es una transición continua. O sea, de vuelta aquí tampoco se ve una depresión chiquita y un pico angostito, sino que es algo más continuo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, en el caso de la derecha, lo que sucede es que tenemos efecto de temperatura y efecto de valencia intermedia, ¿no? Aquí el modelo ya tiene una ocupación que no es entera, o sea, no es un modelo de Kondo usual, sino que interviene la valencia intermedia. Y en ese caso, vemos que efectivamente hay una transición continua por los efectos de temperatura y de la valencia intermedia. Eso es 1/3 de los casos. El otro es un poco más sutil, pero lo que pasa es lo siguiente: cuando estudiamos la energía del estado fundamental, que acá no se ve muy claramente, pero al sacar la derivada segunda de eso, la derivada segunda tiene una depresión aguda de la parte electrónica, ¿no? Entonces, lo que suponemos es lo siguiente: o sea, la molécula se está desplazando entre la punta del STM y el metal, y puede vibrar ahí, ¿no? Entonces, supongamos que el resortito es duro. Si el resortito es duro, uno tiene, digamos, moviendo la molécula, uno tiene una derivada siempre positiva, que es lo que corresponde al caso de la derecha. Ahora, ¿qué pasa si el resorte es blando? Entonces, esta parte electrónica que tiene una derivada segunda negativa, en la transición, uno tiene algo como esto, ¿no? O sea, una derivada segunda negativa, y esto, a medida que uno mueve algún parámetro, que en este caso es la posición de la punta que va presionando la molécula, uno tiene efectivamente una transición de primer orden, ¿no? Y con eso uno puede explicar los experimentos que veíamos, en que en este caso tenemos una transición de primer orden de la fase, digamos, non-Landau, donde uno tiene una depresión, a la fase Landau, donde uno tiene un pico. O sea, este es otro experimento que también hemos podido explicar. Pasamos a otro. Este es un experimento en donde uno pone átomos de hierro, que digamos está establecido que son en spin 1, sobre una estructura moiré, o sea, es sulfuro de molibdeno sobre oro 111. Pero acá, según dónde pone uno el átomo de hierro, la densidad de estados, y con eso el efecto Kondo, va variando de un lado al otro. Entonces acá son 6 experimentos distintos para distintas posiciones del átomo de hierro. Y uno ve efectivamente, en algunos casos, lo que veíamos antes, la taurocianina de hierro cuando está muy alejada, algo dominado por la anisotropía con un pocito.
a medida que uno busca otros lugares, bueno, en otros lugares es perfectamente un pico, en el caso intermedio uno tiene un pico, una depresión más angostita, ¿no? De vuelta, bueno, acá usaron 3 modelos distintos para fitear esto. Acá suponen anisotropía solo, acá suponen un condo solo. Bueno, esto no es difícil de explicar. Y para este caso, usaron 6 parámetros con una cosa fenomenológica. O sea, la teoría de esto es, a mi entender, bastante pobre. Nosotros pretendimos explicar esto solamente con 2 parámetros. O sea, uno, la densidad de estado de la superficie, que modela el efecto Kondo, y otro que tiene que ver con cuán inclinado es esto, que tiene que ver con la simetría. Y con esos 2 parámetros explicamos muy bien todos los experimentos, excepto quizás donde la depresión es más, la parte teórica es mucho más aguda que la experimental. Y en el caso de la última curva también está desplazado un poco. Esto es muy fácil de corregir porque nosotros usamos aquí el efecto Kondo, pero si hay valencia intermedia, efectivamente el pico se corre un poco. O sea, esto se corrige muy fácil. Este otro podría ser efecto de valencia intermedia más temperatura, ¿no? Que es lo que mostramos en el caso límite, en el caso anterior, ¿no? En este caso, para el niqueloceno de cobre, teníamos una transición bastante continua y hay casos para ciertos parámetros en que la depresión es mucho más suave. Entonces, entendemos que, a nuestro entender, no al de lo referido del Physical Review Letters, este trabajo con 2 parámetros nada más y mostrando toda la fenomenología es más importante teóricamente que usar 3 teorías distintas para cada régimen, ¿no? Bien. Y este es el último de los que le voy a contar, pero es, de nuevo, es una porfirina de hierro, para lo cual uno espera también un spin 1, y lo meten sobre una superficie reconstruida de oro y tiene un átomo de bromo. Según dónde esté este átomo de bromo, uno puede ver o bien la física del non-Landau Fermi Liquid, que corresponde a tener una depresión aquí, o bien un pico en la densidad espectral agudo, que es lo que corresponde al líquido de Fermi usual, ¿no? No hicimos una teoría específica para esto, pero probablemente como va cambiando la densidad espectral, tiene que ver con eso. Bueno, básicamente entonces las conclusiones. La talocianida de hierro sobre oro es un líquido de Fermi non-Landau, en el sentido de que uno puede conectar el sistema adiabáticamente con un sistema no interactuante, porque, bueno, tiene que ver con la self-energy, la autoenergía tiene una divergencia, ¿no? Y en el Fermi líquido la autoenergía es 0, entonces nunca puedo tener algo que salte de a pi sobre 2 viniendo adiabáticamente de un Fermi líquido, o sea, la integral de Lüttinger no puede, es siempre 0 para un Fermi líquido, y si lo voy adiabáticamente de ahí no puedo saltar a eso. Habíamos predicho que si uno aprieta la punta contra la molécula de la astralocianina de hierro, tendría que haber una transición en el caso de la astralocianina de hierro, ¿no? Porque siempre estamos en ese caso, para la astralocianina de hierro, siempre estamos en el régimen no Landau. Los experimentales que le hicieron esto, pues se le rompió la punta, así que no, no pudieron llegar al régimen de Landau. Bueno, nuestra teoría provee una descripción unificada de los experimentos, de 3 experimentos, un Physical Review Letters y 2 Nature Communication, que se hicieron sobre talocianina de hierro sobre oro, y hay otro más reciente también. Y bueno, también el niqueloceno sobre cobre, los átomos de hierro sobre
la estructura de Moiré del sulfuro de molibdeno sobre oro y otro sistema. Bueno, esto es algo técnico de que la regla de suma de Friedel-Langres, la que nos decía de que la conductividad siempre tiene que tener un valor dado alto, la hemos extendido para canales no equivalentes y campos magnéticos finitos. Y bueno, esta es una especie de review para el que le interese, en el cual tenemos, digamos, cuenta toda esta historia en forma amena, digamos, citando dónde están los detalles fundamentales. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muy bien. Voy abriendo la cámara nuevamente. Dejo el computador. Muchas gracias Armando. ¿De dónde sacaste la foto esa? No, no, El, no, no, no dejes de compartir todavía. Ahora bien, vienen las preguntas. perfecto. Bien. No, esa es del Capilla, eh, en Bariloche. Mira. Este, Bueno, entonces pero es una vamos. de mis frustraciones, porque no llegué a la cumbre por vértigo. Estaba ahí a 15 metros, pero no pude caminar los últimos tramos. Así que eso, parte del sistema frustrado tiene que ver eso. Bueno, no siempre se alcanzan todas las alturas, Armando. Bueno, vamos entonces a abrir el micrófono para las preguntas. Bueno, estuvo conectado Stuart Hall, un amigo de la universidad en Londres, y él ya se retiró, pero bueno, te manda muchos saludos, te agradece por la charla. Gracias. También Mario Reis, de la UFF en Brasil, no tiene preguntas, pero te agradece por la charla. Y lo mismo Edgar Vladimir Cárdenas. También te mandan saludos acá por el chat. Y bueno, las personas que están conectados, bueno, pues empezamos por el profesor Augusto Moreira, si tiene preguntas para Armando. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, 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 gracias por la charla, muy, muy bela. Só uma curiosidade, o efeito Kondo ele pode aparecer em sistemas orgânicos pequenos, sí, tipo grafeno, nanotubos, sí, e, e tem trabalhos nessa linha sobre efeito Kondo nesse tipo de material. sí. Eh, sí, es cierto. También algunos grafenos y eso tienen un spin 1. Eh, He visto algo de eso. Probablemente no he visto esta fenomenología, probablemente por el efecto de anisotropía, ¿no? Hay una anisotropía donde cuando tienen spin 1 no tiene una anisotropía grande, entonces se comporta como un condo ordinario probablemente. Eh, pero podría suceder de que sobre algún sustrato adecuado, porque tengo entendido que algunos de estos estructuras de grafeno cortadas, o sea, no exactamente el grafeno en sí, pero digamos algunas moléculas hexagonales cortadas de alguna forma, tienen espines descompensados según la cantidad de... Como el grafeno tiene dos sitios no equivalentes, el A y el B, si hay, por ejemplo, dos sitios A más que del B, entonces tendría un spin 1. Entonces, si uno tuviera una anisotropía grande, podría tener esta fenomenología también ahí en estructuras del tipo de grafeno. No sé si eso contesta la pregunta. Sim, sim, graças. Então, é possível ter esse efeito em sistemas orgânicos, né? Sim, Sí, sí, habría que buscar una anisotropía adecuada. sim, sim. Graças.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, profesor Augusto Moreira. Invitamos ahora a Carlos Rudamás, a que si tiene preguntas para Armando. Hola, muy buenos días, Armando, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Gracias Armando por la charla que nos has dado hoy y meternos un poquito en un tema avanzado de la física, que se puede considerar de la física en materia condensada. Yo no soy ningún experto en el tema, pero me gustaría saber si, digamos, esto puede tener muchas aplicaciones en tecnología y me gustaría saber si ustedes o qué me puedes comentar acerca de las aplicaciones que tiene esto del efecto Condon en las transiciones topológicas. No, muy buena pregunta. La verdad, digamos, no conozco mucho de la parte tecnológica, pero, digamos, uno podría tener una cosa tipo transistor, ¿no? Porque si uno se fija, a ver, vamos para arriba. Bueno, por ejemplo, en la teoría, pero digamos, digamos, si uno puede controlar o la anisotropía o bien el efecto Kondo y saltar de una conductividad, porque esto tiene que estar relacionado con la conductividad también, ¿no? De una conductividad máxima a una conductividad mínima, podría tener un efecto transistor, ¿no? O quizás en el níquel-oceno, estos experimentos, digamos, aquí uno tiene una gran conductividad, ¿no? Y acá tiene una conductividad muy chica, ¿no? Entonces, por ahí quizás esto podría servir para tipo transistor, eh, pero no sé. Exacto. Exacto, yo había oído, gracias, yo había oído también aplicaciones ahora está pues, de moda las grandes supercomputadoras para, por ejemplo, base de datos, inteligencia artificial y todo eso. Estas aplicaciones en los cambios en la conductividad, en los materiales, había oído yo que podía ser también y está relacionado también con lo que tú dices, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, excelente. Acá Alfredo Traluise nos dice, tengo problemas con el audio y te hace la pregunta a través del chat y dice, mi pregunta es, ¿cuál sería la imagen más sencilla que uno puede hacerse de cómo se comportan los electrones de conducción del metal para pantallar al electrón de la impureza, de manera que esos electrones dejan de conducir? Esa es la pregunta. ¿Cómo cambia esta imagen cuando se tiene un quantum dot? Bien. De la última parte por ahí es más sencillo. O sea, en un quantum dot, el modelo de Kondo tiene efectivamente su correlato y, y es prácticamente la misma historia. No conozco caso de spin 1 con apantallamiento, o sea, con dos canales, pero seguramente interesante pensar eso. Seguramente uno podría ver algún sistema que tuviera esas características, ¿no? Pero sí, con un sistema degenerado, digamos, con algunos estados degenerados. Básicamente lo que pasa con el estado de conducción, o sea, uno lo entiende con el grupo de normalización cuando uno suma muchas interacciones, cuanto más iteraciones hace en el grupo de normalización, uno va más a temperaturas bajas. Y a temperatura muy baja, básicamente la imagen física es un estado ligado entre el spin de la impureza y los electrones de conducción que están más cercanos, ¿no? Como que se formaba un estado ligado ahí, formando un singlete. Entonces, esa es la imagen más simple
de lo que sería el efecto Kondo y qué relación tiene con los electrones de conducción. Y eso crea a su vez un corrimiento de fase que, o sea, básicamente a temperatura muy baja, normalmente cuando el sistema es un líquido de Fermi, uno tiene un gas de electrones libres al que le sacó o no ciertos electrones de conducción que están al lado de la impureza o cercanos a la impureza. Algunos hablan de la longitud de Kondo, una longitud de apantallamiento donde la nube de Kondo cambia respecto de la configuración usual de un líquido de Fermi. O sea, ahí cerca de la impureza hay una depresión en la densidad espectral y hay electrones que están formando parte del singlete de Kondo, ¿no? Esa es una imagen cualitativa de qué es lo que está sucediendo con el apantallamiento. Espero haber contestado la pregunta, si no, puede volver a reformular alguna parte. Bueno, en algún sentido, Armando, tal vez, no sé si está bien, ahí te agradecen por el chat la respuesta, pero el dip que aparece en la densidad de estados de los electrones de conducción significa que hay menos electrones conduciendo, efectivamente, en algún Sí, sentido. sí, Lo que están apantallando la impureza en el lenguaje de lo que pregunta acá el profesor Alfredo es, dejan de contribuir en principio a la conducción. Eh, bueno, y te pregunta además cómo cambia esta imagen en un quantum dot. no cambia, o sea, claro, uno dice el quantum dot, pero digamos, los modelos de Kondo se usan para el quantum dot, la conductancia del quantum dot es la misma que en el STM en general. O sea, claro, uno dice, bueno, los electrones de conducción tienen que estar en las leads, en las, ¿cómo se llama? Bueno, en las junturas metálicas que están conectadas al quantum dot en general. Pero lo que uno ve en la conductancia es básicamente lo mismo. Ujú. Bien. Bueno, muy bien. Está también conectado el profesor Ángel. No sé si estás por ahí. ¿Tienes preguntas para Armando? Solamente una pregunta. El concepto topológico, desde el punto de vista de la matemática, son efectos, digamos, superficiales, por decir de alguna manera. ¿Es correcto que la topología indica eso en la parte ¿cómo se llama?, de estos experimentos? ¿O está Eh, en todo el bull? No no, creo, sí, ¿no? sí, esta es buena la pregunta. Acá es topológico en otro sentido, es que es un número discreto, básicamente un Z2 que distingue un sistema de otro, ¿no? Pero siendo de impureza, no hay directamente una correspondencia bulto con el borde, o sea, un boundary correspondence. Distinto sería por ahí en el modelo de Kondo, ¿no? Porque, perdón, en el Hubbard, o sea, el mismo salto del integral de Luttinger pasa en el modelo de Hubbard. Entonces, si uno tuviera un modelo de Hubbard conectado a un metal normal, o sea, si uno tuviera la fase aislante del Hubbard conectado a otro modelo que es metálico, entonces ahí sí uno esperaría algo en el borde, ¿no? Porque ya no es un sistema de impurezas, es un modelo extendido. Entonces, seguramente si uno tiene un aislante de Hubbard y
metal común, digamos, sería un Havard con U igual a 0, algo así, en el borde debería pasar algo. Ya, muy bien, gracias. De nada, interesante la observación. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tenemos también en el panel a Gabriela Beatriz Grad de la Universidad de Córdoba. Gabriela, no sé si tenés preguntas ahí para Armando. Ok, hola Armando, Hola. sumamente instructiva e interesante tu charla, la verdad que paneo por un montón de sistemas súper interesantes. Yo una vez calculé algo de las talocianinas y haciendo Ah, DFT, mira vos. sabes que no sabía qué hacer con eso, porque me dijeron armarla, calcularla y después quedó el proyecto ahí. No sabía qué hacer, no sabía para qué servían, digamos. Pucha. Era Este, un panorama, o sea, sobre eh, oro, aparentemente, que bueno, bueno, te cuento que algo está calculando la phthalocianina. Ah, Hay una mujer que estuvo en Corea del Sur, estuvo en Buenos Aires, que estudió con Ana María Liois, se fue a Corea del Sur y volvió a Avellaneda ahora y estaba calculando algo la phthalocianina. Ahora me olvidé el nombre, pero si no me escribí y vemos, porque por ahí puede servir para algo. Y estaba ayudando a Ferrón, que está en Corrientes, con claro. cálculos sobre phthalocianina. Bueno, sería interesante. Yo las había calculado solas, pero bueno, obviamente oro. Corina Urdanís es la que estaba en Corea y ahora está en Avellaneda y estaba calculando algo con Ferrón, que también hace algo de STM. Bien. No sé bien, tengo curiosidad cuál es el proyecto, pero no le pregunté. Pero eh, Y la conexión esta que, o sea, yo llegué un poquito tarde a tu charla, de, hacen DMFT, ¿es algo que parte del DFT, utiliza información del DFT o directamente? no, ahí usamos el modelo directamente de Harvard y se usó campo medio dinámico para el modelo de Harvard. O sea, y se calculó con grupo de normalización numérico para calcular la impureza, pero no se partió del DFT, o sea, es el modelo de Harvard. Pero en principio uno puede ponerle Java al DFT también, ¿no? Claro, se puede poner el DFT más U, esas cosas, ¿no? Claro. Pero está en discusión si eso es suficiente para describir todas las correlaciones o no. En principio, la gente del DMFT usa, por ahí a veces usan cálculos de bandas, pero las correlaciones las ponen justamente con la aproximación de campo medio dinámico, ¿no? Y no Claro, como corrección a la LDA. sí. Y después, por otro lado, bueno, lo que decían del grafeno, bueno, el grafeno con agujeritos, cuando faltan átomos, ya se vuelve un poquito magnético, ¿no? En Sí, no sé si eso alcanzará para ver estos efectos o es demasiado poco, porque o dependerá sí, de es los... una buena pregunta. Eh, hay un grupo, un portugués que alguna vez me contactó y que estaba colaborando con un alemán que hace que hace NRG. Y este grupo tenía algún grafeno y le ponía defectos y veían algo muy parecido a esta depresión que está acá. Y yo le hice una cuenta y le fiteaba perfectamente eso, ¿no? Pero necesitaba una anisotropía, era manganeso sobre grafeno, algo así, sí. Claro, Y ahí veían un ancho muy grande de esto, pero necesitaba una anisotropía del orden de 10 milielectronvoltios, que parece muy grande para manganeso. Entonces ahí no me creyeron y siguieron por su lado. Después por ahora no habían hecho nada. Pero la cuestión es que yo digo, pucha, podrá haber cuento un dato porque es cómico.
Entonces le pregunté al chat GPT si podía ver algún sistema de manganeso con anisotropía grandes, ¿no? Me dice, sí, puede ser entre no sé, entre 0,1 mileelectronvoltio y 10 y 20 mileelectronvoltios. Digo, bueno, dame un ejemplo de que sea 20 o que sea 10, qué sé yo. Y me pone una cita del Physical Review Letter que no existía. Entonces ahí se me terminó. Ah, pero capaz que era la GPT antes, viste que ahora ya está un poco más Puede ser. con las referencias. Pero digamos, es una pregunta abierta esto qué pasa con el grafeno o con isla de grafeno, ¿no? Porque, Claro, yo he estado dopando cosas con manganeso, eh, ajá, de manganeso, pero bueno, esto no con grafeno, así que no sé. Bueno, yo te escribo, después ves dale, si te parece. Bueno, muy ok. bien. También está conectado Luis, profesor, fundador de la red, importante miembro, motivador de estos encuentros de los sábados. Así que Muchas gracias. también le invitamos a que pregunta para Armando. Gracias Armando. Solamente una pequeña pregunta. Con respecto más a la temperatura, que he visto que son más, los efectos se ven alrededor de menos de 10 Kelvin, 5 Kelvin, etcétera. ¿Eso depende ya de la molécula, supongo? ¿O no creo que sea ya del sustrato, ¿no? En este caso cobre 100, por ejemplo, o Eh, níquel. depende de las dos cosas, porque la cuestión es, por un lado, cuál es la temperatura de Kondo, ¿no? Entonces, dependiendo de la molécula y del sustrato, hay un montón de variedades, desde decenas de décimas de Kelvin hasta 100 Kelvin. Y también por ahí la depresión, digamos, el ancho de la depresión o el ancho del piquito que está para arriba, ya depende de la competencia entre la temperatura de Kondo y la anisotropía, ¿no? Ahí, por ejemplo, acá en 10 Kelvin, a ver, vamos a ver. eh, esto. Claro, acá del orden de 10 Kelvin se borró lo que era el dip. Sin embargo, fíjate que el ancho de este otro pico, esto es como varios decenas de mileelectronvoltios. O sea, acá hay una especie de pico que tiene que ver con la temperatura de Kondo del orbital 3z cuadrado menos r cuadrado, que es del orden de los 100 Kelvin. Y el dip tiene que ver con el orden de los 10 Kelvin, ¿no? Entonces acá hay varias temperaturas físicas distintas en juego, ¿no? Ok, muchas gracias. Y Leandro, ¿alguien más falta por ahí? Creo que ya no. No, Sí. creo que estaríamos listos para preguntar a James y a Ximena si hay consultas o preguntas de las personas conectadas en línea en las redes de la transmisión que tenemos de estos seminarios. Ximena. Bien, yo veo, mientras tanto, mientras Ximena se va poniendo, viendo, actualizando, he visto que sí hay comentarios y saludos de Jagger Rivera. Mira, Ah, Sí, también está siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Y también de Robert Guzmán Arellano, de la Universidad de San Marcos, en Perú. Y manda saludos también. bueno, muchas gracias. Sí, estuvieron acá en Sólidos en Bariloche. Creo que hay alguien que está enviando un mensaje. en el chat. Pero parece que es Robert que se conectó sí. Robert, tu cámara, micrófono puedes activar, no hay problema. Profesor Armando, organizadores, muy buenos días. Hola, ¿Se muy me buenos escucha? días. Profesor, muy buenos días. Llegué muy tarde a su charla, aproximadamente hace unos 20 minutos. Sin embargo, ahora que estoy viendo estas dos diapositivas, la que estuvo por mucho tiempo y esta anterior,
Me parece entender de que usted estudió los cambios en la conductancia cuando hay impurezas en medio de una superficie de cobre. No sé si estoy hablando bien o... Oro, pero sí, Oro, básicamente eso, sí. oro. Entonces, y estoy viendo allí que, que aparentemente usted pone esta molécula, que creo que es la diapositiva número 19, me parece, creo yo, este, y se ve que hay unas caídas en la conductancia. Y hay gente que en realidad hace justamente lo opuesto, pone impurezas y obtiene incrementos en la conductancia. Sí. Justamente eso es lo que a veces pregunto por acá y mira, yo le pongo esto y aumenta la conductancia. Entonces, quisiera preguntarle si usted conoce el efecto, el fenómeno en el cual además, ¿no?, de dar más portadores de carga y demás, ¿no?, por estos efectos, que se incremente la conductancia cerca del nivel de Fermi y que sea particularmente opuesto a estas interferencias tipo Fano que creo que estoy viendo cerca del nivel de Fermi, ¿no? Sí, bueno, digamos, por ahí tiene que ver un poco con el origen del efecto Kondo, ¿no? Este es lo básico con que empecé, que es el efecto Kondo. En principio, la conductancia sería plana acá. eh, digamos, uno pone algo que sea no magnético sobre un metal, no pasa nada. Con algo magnético aparece un pico en el nivel de Fermi. Entonces, una forma de aumentar la conductancia debido a una impureza es que exista el efecto Kondo. Y eso efectivamente es lo usual en el efecto Kondo. En este caso, a ver, respecto a la conductancia, hemos calculado conductancia para nuestro sistema, que no la encuentro. Acá. Esta es la conductancia del efecto Kondo usual. Normalmente, si uno baja la temperatura, llega a una conductancia que, en el caso del efecto Kondo, es 12 cuadrados sobre H. En el caso del efecto Kondo normal, 2 porque tenés que spin up y down. En este caso es 4 porque es un spin 1, ¿no? Pero la conductancia a baja temperatura aumenta debido al efecto Kondo. En el caso particular nuestro, que hay una transición, la conductancia se va a cero en el modelo de Kondo, en el régimen non-Landau, ¿no? Pero efectivamente el caso usual de impurezas magnéticas es que la conductancia aumente al poner la impureza, si uno tiene efecto Kondo. O sea, una impureza magnética debe producir un aumento de la conductancia a baja temperatura, en el nivel de Fermi, ¿no? Consigo conductancias a baja temperatura. No, entonces, bueno, estudiaré el efecto Kondo común y silvestre, que usted me enseñó en su momento, profe, pero eh, fue lindos recuerdos, pero a, a veces uno no deja de ser estudiante, profe. Le cuento. Le agradezco más bien por darme otra vez, decirme, bueno, volver a ver el efecto Kondo para que veas que Bueno, aumente sí, la conductancia. cualquier cosa me consultás Muchas por gracias, profesor. correo electrónico. Bueno, muy bien, entonces, gracias Robert por tu pregunta y espero que vaya todo muy bien ahí Gracias, Leonardo. por tu lugar. Igualmente. Sin más, entonces vamos a pedirle a Armando que deje de compartir. Vamos a ahora aprovechar para abrir todas las cámaras y saludar en el fin de este nuevo encuentro de sábado. Quizá algunas palabras de Armando para despedir a la red. Ahí está. Bueno, muchas gracias por este intercambio. Está bueno. Infórmenme de posibles futuras charlas.
Y bueno, saludos a todas y a todos. Y Bien, cualquier abrimos otra nuestro pregunta que micrófono haya. para decir chao. Hasta luego, por favor. Abre micrófonos. Muchas gracias, Chao. Armando. Chao. Gracias, profesor. Gracias a Hasta todos, luego. saludos, que tengan buen fin de Hasta luego a semana, todos. Luego. Saludos. que ganen sus equipos. Muy bien, muy bien. Menos Estados Unidos. Muchas